Voy a hablar brevemente de la importancia que tuvo la obra de Epicteto para toda la filosofía posterior, porque ha sido una obra leída, particularmente el manual, a lo largo de muchos siglos. Desde los primeros siglos de la era cristiana, Epicteto se vio como alguien que podía hacer un aporte importante al pensamiento, y particularmente al pensamiento de los cristianos. No faltó incluso quienes lo compararan alguna vez no solo con Sócrates, sino hasta con el propio Jesucristo. Eso, por supuesto, va a plantear un problema al que me referiré en el video posterior, sobre qué vínculo pudo haber, si es que lo hubo, entre Epicteto y el cristianismo. Claro, una obra como el Enquiridion o Manual se impuso por una razón básica, por su brevedad, por su concisión, pero además porque era plenamente compatible con el ascetismo cristiano. Mucho de lo que se enseñaba en un monasterio era también lo que aconsejaba Epicteto: una vida frugal, una vida reposada, austera, etc. Entonces, el ascetismo cristiano encontraba en el Enquiridion de Epicteto, digamos, un buen acicate. Y por eso, ya desde el siglo VIII, se sabe que en las bibliotecas de muchos monasterios de la Edad Media ya existían versiones distintas del Enquiridion. Incluso, como ya lo insinué alguna vez, digámoslo así, versiones cristianizadas del Enquiridion que se utilizaban en la educación de los monjes. El Enquiridion tuvo seguramente una gran influencia en la educación monástica. Toda la literatura monacal seguramente también se vio un poco influida por eso. En efecto, el manual de Epicteto fue ya muy admirado por padres de la Iglesia muy importantes, como Orígenes, como San Gregorio Nacianceno, como San Juan Crisóstomo, que era un santo muy consagrado, pero que también leía Séneca y que leía Epicuro y que leyó Epicteto, ¿no? Porque de hecho, mucha gente que se ha puesto a estudiar las enseñanzas de estos padres de la Iglesia se dio cuenta o se ha dado cuenta de que algunos pasajes son muy semejantes a lo que dice Epicteto en sus obras. Por eso hay versiones del manual de todo tipo a lo largo de los siglos. Algunas son muy interesantes porque eran como especies de paráfrasis, o incluso se hacían ciertas síntesis del pensamiento de Epicteto para que la gente la leyera. Eran como paráfrasis. Incluso hay un texto que a mí me tiene un poco sorprendido porque no he podido saber bien de dónde sale. Hay una edición de Editorial Porrúa que tiene el manual y las máximas de Epicteto. Y cuando uno va y lee las máximas de Epicteto, pues eso no corresponde ni al manual, que está traducido ahí mismo, al Enquiridion, ni propiamente a las disertaciones. Alguien hizo una composición de textos de Epicteto y entonces escribió eso que se llama Máximas, y está muy bien hecha. Además es muy interesante leerla, es muy interesante porque recoge muy bien las cosas claves, ¿no? Los temas centrales: los bienes propios y los extraños, la felicidad, las riquezas, el conocimiento de sí mismo, la libertad y la esclavitud, el libre albedrío, la religión y los dioses, la filosofía y los filósofos, las mujeres, los cuidados del cuerpo, la verdadera filosofía, la amistad, la muerte. Todos los temas claves del estoicismo recogidos acá es, digamos, como una síntesis que se hace del asunto. Todo esto es una muestra de que Epicteto se ha leído a lo largo de los siglos, que está presente en la obra de muchas personas distintas, que la leyeron con mucho cuidado, no solo, por ejemplo, los padres de la Iglesia, como ya lo mencioné antes, sino muchos personajes modernos, seguramente Kant, Jefferson, muchos otros,
porque muchas de las ideas de Epicteto se sabía que habían leído los textos, que los conocían, pero que además los influyeron poderosamente. Porque Epicteto existe en muchísimas versiones en las lenguas modernas ya desde finales del siglo XVI, en Francia, en Italia, en Alemania, en España. Hay cantidades de versiones distintas. En español hay versiones del Enquiridion de Epicteto de hace más de 500 años. Pero queda la pregunta que planteamos anteriormente. ¿Hubo algún vínculo entre Epicteto y el cristianismo? Lo vamos a ver en el siguiente video.